Hola, mi nombre es Paloma Alma y te doy la bienvenida a mi podcast Con un par de ovarios. Como emprendedora digital, experta en menstruación sostenible y autora, me he enfrentado a muchísimos retos y obstáculos. Y lo que me ha ayudado siempre ha sido la actitud de echarle un par de ovarios al asunto. Por eso quiero ayudarte con tips, ejercicios e inspiración para vivir una vida a tu medida. Porque hacer las cosas con un par es afrontar la vida con actitud, teniendo en cuenta nuestros retos, que somos cíclicas y que aunque no lo sabemos todo, sí tenemos la capacidad de aprenderlo. En definitiva, quiero que este podcast sea un lugar en el que mantener conversaciones enriquecedoras, en el que inspirarnos unas a otras y en el que compartir también lo imperfecto de vivir, porque a veces se aprende más de los errores que de los aciertos, y de eso yo sé mucho. Bienvenida al podcast Con un par de ovarios. Hola, soy Paloma Alma, bienvenida al podcast de Con un par de ovarios, el podcast donde hablo de emprendimiento, de ciclo menstrual, de productividad cíclica y cómo vivir una vida alineada a tu ciclo menstrual y, ¿por qué no?, con un par de ovarios. En el episodio de hoy te quiero hablar de un temazo que creo que no va a ser solo un episodio, van a ser al menos un par de ellos, pero en el episodio de hoy quiero que hablemos de la visibilidad online y sobre todo de cómo puedes ser visible, cómo puedes hacer marketing sin depender siempre de las redes sociales. Así que vamos a ello directamente. En mi afán por aportarte más valor, he decidido que voy a pensar menos, voy a preproducir menos las cosas y voy a simplemente poner la cámara, poner el micrófono y grabar y compartir contigo algo que justamente ayer en una entrevista también lo estuve hablando con una compañera emprendedora y que creo que es fundamental, y es que entendamos de una vez por todas que no todo el marketing son redes sociales, que no es obligatorio, aunque sí es recomendable, pero no es obligatorio estar en redes sociales para tener un negocio, y sobre todo muy importante, que las redes sociales no son la clave de todo o no son lo único que vale o no deben de ser el centro de tu estrategia de marketing y de ventas, que no es lo mismo. Esto es muy importante porque cuando mentorizo en mis grupos, sobre todo los años pasados en los que he estado mentorizando grupos de emprendedoras, me he encontrado muchísimas veces con dos casos. Uno, mujeres que me decían, es que yo no sé hacer marketing. Y yo decía, vale, ¿tú tienes clientas? Sí, yo tengo la agenda llena de clientas. Este caso, por ejemplo, era de una persona que se dedicaba a estética y me decía, sí, yo tengo la agenda llena de clientas. De hecho, es que casi no puedo más. O sea, lo que quiero ahora es cambiar el modelo de negocio, hacer otra cosa. Y yo decía, vale, pero si tú ya tienes tu agenda llena de clientas, ¿para qué quieres hacer marketing? No necesitas marketing. El marketing es un medio para conseguir más clientes y clientas, pero no es obligatorio que hagas marketing, no es obligatorio que seas viral en Instagram para tener un negocio. Amiga, tú ya has hecho lo más difícil, que es vender tu servicio. Ya lo tienes, ya lo has hecho. Tienes clientas, que es lo que toda emprendedora quiere. Tú ya lo has hecho, entonces céntrate quizá en cambiar el modelo de negocio primero, en tener buenísimas reviews de tu servicio, segundo, y ya luego nos preocuparemos del marketing. Y es que esto lo veo mucho. O personas que están obsesionadas con enséñame a utilizar Instagram, enséñame a hacer un plan de contenidos para Instagram y no saben siquiera lo que están vendiendo. No tienen claridad en su mensaje, en lo que venden, en hacia dónde quieren ir. Porque cuidado aquí. Es importante también saber que se puede hacer marketing antes incluso de estar vendiendo algo, ¿no? Como crear este modelo, que es crear primero una comunidad y en base a esa comunidad que tiene que estar centrada alrededor de un tema, ya crear un servicio o un producto que sepas que le va a interesar a esa comunidad. Eso es un modelo de negocio, un modelo de hacer marketing que es súper interesante y súper recomendable. Pero estamos hablando de otra cosa, estamos hablando de gente que se piensa que primero viene Instagram, porque a ver, yo hablo de redes sociales y de Internet, pero todas sabemos, creo, que nos estamos refiriendo principalmente a esta red social. Entonces, muchas veces es como, voy a hacer primero marketing, primero Instagram, y ni siquiera sé lo que estoy vendiendo, ni siquiera tengo un discurso de ventas, ni siquiera tengo un lugar al que llevar a esas personas, pero cuidado ahí,
no quiero ser influencer, que es una profesión, pero quiero hacer marketing. Entonces es como un lío que creo que tenemos muchas veces sobre esto y que yo lo veo mucho en personas que ahora ven como en Instagram mucha gente anuncia su negocio, lo utiliza como medio para obtener más ventas para su negocio y no entienden como toda la estructura que hay detrás. Entonces, ¿qué os parece si en este episodio, que no va a ser muy largo, pero va a ser muy concreto, os explico primero en qué lugar deberían estar las redes sociales dentro de nuestro negocio y luego os doy algunas claves para que entendáis cómo podéis seguir siendo visibles sin depender de redes sociales? Y os doy algún ejemplo, ¿vale? Entonces, lo primero, ¿qué papel debe jugar las redes sociales en tu estrategia de marketing? Muy importante, las redes sociales han de ser un medio, no un fin. Tienes que diferenciar entre soy influencer y creadora de contenido, por lo tanto, redes sociales es mi fin, es decir, María Pombo, por ejemplo, que cuidado ahí que María Pombo ya utiliza Instagram y redes sociales como un fin para sus negocios. Pero antes de eso, María Pombo dijo, voy a darlo todo en Instagram y entonces mi trabajo va a ser crear contenido en Instagram y primero fue eso y cuando empezó a monetizarlo, utilizó ese dinero para crearse negocios, hacer otras cosas. Pero su primer modelo de negocio fue ser creadora de contenido en redes sociales Instagram. ¿Eres tú, María Pombo? ¿Quieres ese modelo de negocio? Seguramente no. Entonces vamos a ver qué papel tiene Instagram en tu modelo de negocio. Siguiendo con el mismo ejemplo, María Pombo actualmente tiene varias líneas de negocio, pues tiene una tienda de ropa, bueno, 2 tiendas de ropa, tiene un festival, creo, es socia en un sitio de tortillas de patata, cosas así. Entonces, ¿qué hace María? Utiliza su presencia online, que obviamente es muy grande, para venderte la tortilla de patata, para venderte el festival o para venderte el bikini de su tienda de ropa. ¿Ves? Pero esto es diferente, son 2 maneras de hacer las cosas. Pero bueno, como María Pombo se nos aleja mucho quizá del caso de la mayoría de nosotras, vamos un poquito atrás. ¿Cómo utilizaba yo, por ejemplo, las redes sociales para promocionar la copa menstrual? La copa menstrual era el producto que yo vendía, era el producto que a mí me daba dinero para vivir, junto con otras fuentes de ingresos, pero digamos que lo que yo tenía que vender eran copas menstruales para poder divulgar, para poder hacer talleres gratuitos de estos que hacía, para poder tener el canal de YouTube, etcétera, etcétera. Pero yo tenía que vender copas menstruales. Entonces, ¿qué es lo que hacía? Me iba a Instagram y en Instagram creaba una estrategia de contenidos en las que lo que hacía siempre era llevarte o a mi página web donde yo vendía la copa o a un recurso que luego internamente te dirigía a la copa, como puede ser un lead magnet, un descárgate la guía para saber cómo hacer un seguimiento de tu ciclo o la guía de cómo ponerte la copa menstrual, etcétera. Pero yo al final lo que necesitaba hacer a través de ese contenido era llevarte a que me comprases la copa, porque era mi trabajo vender copas menstruales. Entonces yo utilizaba las redes sociales con ese fin. Luego todo se va liando mucho y vamos agrandando mucho y al final, pues por ejemplo yo YouTube, que empezó como un canal más para promocionar mis productos de menstruación sostenible, empezó a monetizar. Pero ya te digo yo que como eso entraba dentro de mi embudo de marketing y de ventas, de mi negocio, aunque yo monetizaba YouTube, ese no era el fin de mi canal de YouTube. Monetizaba más llevándote a comprar mi copa que monetizando el propio canal de YouTube. Pero bueno, para que veas, ¿vale? Cómo las redes sociales al final son un fin y no solo sirven para vender, también sirven, y esto es muy importante, para entender mejor a tu clienta. Yo siempre pregunto, en Instagram sobre todo, ¿no? En LinkedIn también, que lo utilizo un poco, no utilizo TikTok, lo he utilizado y hay algunos vídeos para ahí, pero no lo utilizo, no me gusta, no. A través de YouTube. Siempre preguntar y hablar con tu clienta. Si es que utilizas las redes sociales para vender tus servicios, siempre tienes que hablar, siempre tienes que preguntar qué es lo que quieres, cómo te puedo ayudar, qué es lo que te gusta del contenido que yo hago que a ti te ayuda, cómo te podría ayudar más. Porque, por ejemplo, no hay mejor contenido que responder a las preguntas frecuentes de tu audiencia.
Entonces, al final las redes sociales son un medio para ser más social, para acercarte más a tu clienta ideal, para hablar de tu producto, que a veces se nos olvida. Y estamos en redes sociales haciendo el típico reel trendy y se nos olvida hablar de nuestro producto. Pero veis, es un medio para llegar a vender nuestro producto o servicio, y a veces a nosotras mismas. Si, por ejemplo, en mi caso soy speaker o conferenciante, yo lo que hago es utilizar mis redes sociales, mi Instagram de Paloma Alma principalmente, para mostrar partes de mi trabajo y para decir, que esto es una forma en la que yo trabajo. Si quieres saber más, contrátame o escríbeme o entra a mi newsletter donde te cuento más o visita mi web. Entonces, tiene que ser un medio. Y al ser un medio, yo aquí te estoy hablando de vender tu producto, de explicar de qué va tu producto, todo esto. Pero también las redes sociales al final son una manera de ser más visible. Y cuando digo más visible, también quiero decir una cosa, todas somos visibles. Para la gente de nuestro alrededor, para el entorno en el que nos movemos, partimos de que ya somos visibles. ¿Por qué digo esto? Porque a veces parece que si no eres famosa en Instagram y tienes miles de seguidores, no eres visible. Y eso puede hacer mucho daño porque nos podemos sentir bastante aisladas del mundo real. Tú ya eres visible, amiga, emprendedora, ya eres visible. Ahora, de lo que estamos hablando es de ser más visible en el mundo online. Entonces, ¿cómo puedo ser más visible sin depender de redes sociales? Porque si depende de redes sociales, ser más visible significa estar haciendo un contenido muy específico para la red en la que quiero ser más visible. Significa estar creando contenido de una manera o de otra. Pero significa estar alimentando esa red que, cuidado aquí, de la que yo no soy dueña, de la que en cualquier momento me pueden quitar mi perfil, me pueden quitar mi página de Instagram y yo me quedo sin mi audiencia, sin el contenido que tanto tiempo he estado creando y publicando, etc. Entonces, ¿cómo puedo ser más visible sin depender de eso? Eso debe ser un ingrediente que se añada a tu estrategia de marketing, pero nunca debe ser uno de los pilares más importantes, porque es muy peligroso, porque no es inteligente y porque además creo que todas estamos un poco hartas de tener que estar demasiado al día de lo que está pasando en Instagram y no poder centrarnos en lo que de verdad nos gusta, que es crear comunidad, hablar con nuestras clientes o potenciales clientes o simplemente con la gente que nos sigue, es aportar valor y es dar servicio. Entonces, ¿qué tenemos que tener en cuenta a la hora de este concepto de cómo ser visibles fuera de redes sociales? Pues bueno, uno, que desde que existen los negocios se hace marketing, amigas. Siempre, toda la vida. Piensa en el bar de debajo de tu casa, ese al que te encanta ir. Mira, yo estoy pensando en un bar, ¿vale? En un bar-restaurante de mi pueblo, al que acude mucha gente de muchas partes y en las que sí, pues tienen una página de Instagram que de vez en cuando suben algo, pero llevan años, creo que más de 30 años, siendo los mejores de lo que hacen, con el comedor lleno fin de semana tras fin de semana, y haciendo servicio y viviendo de su trabajo y viviendo muy bien de su trabajo. Entonces, ¿cuál es su estrategia de marketing? Pues uno, un estilo muy propio, ¿no? Una serie de cosas. El dueño del restaurante, por ejemplo, pues siempre que hay un cumpleaños, pues siempre viene con un gorrito y te hace una serie de cosas porque es tu cumpleaños, te hace sentir especial. Siempre que te van a traer la carne, pues siempre te la traen antes de... Estamos hablando de la Sierra de Ávila, la carne es muy importante. Entonces, siempre viene con la carne, te la presenta, te la enseña, le da mucho protagonismo. Y luego cuando te la sirve, pues hace todo un ritual alrededor de la carne de la que tú dices, ¡hala, qué guay, qué bien me la han presentado! Em, Antes de eso, hacen copy sin ellos saberlo, ¿no? La manera en la que escriben en la pizarra las especialidades de la semana, por ejemplo. Pues de la manera en que hablan de las setas de la zona, de la que hablan de la crema que estén haciendo de calabazas o de los tomates del huerto de mi padre, ¿no? Ahí están haciendo copy, eso es marketing también. Y todo esto lo hacen sin redes sociales. Su red social es la red que crean en el pueblo, la red que crean con la gente que les visitan. Muchas veces no es mes tras mes, pero quizás es temporada tras temporada. Todos los veranos venimos aquí un día a pasar el día a este pueblo y venimos a tu restaurante. O todos los moteros pasan por ahí y hacen una comida en el restaurante. Ese es el verdadero marketing, el tener primero un buen producto, pero también una seña de identidad propia
y tratar muy bien a tus clientes para que se conviertan en recurrentes. Ellos ya están haciendo marketing. ¿Qué más marketing podemos hacer? Un marketing en el que hagamos colaboraciones y compartamos con otras personas, en las que la gente te recomienda genuinamente, en las que alguien diga, ay, pues ¿sabes qué servicio he utilizado yo que me encanta este? O en el que si alguien le pide a una de tus clientes, oye, ¿quién te ha ayudado a ti a hacer la web? O ¿quién te ha ayudado a ti a crear el podcast? O ¿quién te ayuda a ti a no sé, a hacer tu campaña de marketing o a hacer tu servicio? Te puedan recomendar. ¿Por qué? Porque haces un buen servicio y porque tú también le dices a tus clientes, a posibles clientes, hey, recomiéndame porque tengo hueco para más clientas y me encantaría trabajar con gente pues de tu círculo porque tú eres una clienta maravillosa. Al final estamos creando redes. O sea, estamos dando un buen servicio, estamos creando redes. Y ser visible también a veces es salir de nuestra cueva. Sé que a no todas nos gusta, pero hay que salir ahí fuera, aunque sea de vez en cuando, y estar donde pueden estar nuestras posibles clientas, acudir a eventos, acudir ya no solo a eventos, pero también a ferias que tengan que ver con nuestro sector o simplemente a lugares en los que hay otras mujeres que puedan requerir de tus servicios. Ya no porque sea un encuentro de trabajo por sí mismo, pero yo qué sé, pongo un ejemplo así muy concreto. Si tú te dedicas a dar cursos de crianza respetuosa, pues tendrás que ir al parque. Tendrás que hacer red con las madres de tu entorno. Tendrás que avisar a los padres del grupo de WhatsApp, sin ser muy pesada, de que vas a dar una formación o un taller en el cole o en el AMPA del cole. Es al final hablar de nuestro negocio. Porque creo que eso también es algo que nos pasa muchas veces, que nos da vergüenza o pensamos que la gente no va a estar interesada en lo que tenemos que contar, y cuando de repente contamos a lo que nos dedicamos o de qué trata nuestro negocio, siempre alguien te dice, ay, qué interesante, ay, pues yo quiero eso, ay, pues apúntame para el siguiente taller o apúntame para el siguiente que hagas. Entonces, también hablar un poco más de nuestro negocio. Esto no quiere decir ser pesadas. Amigas, no seamos pesadas. También hay que medir un poquito la audiencia en la que estamos y saber en qué momento hay que contar aquello a lo que nos dedicamos. Pero creo que es muy interesante, pues, tener esta actitud de compartir lo que hacemos, porque puede ser interesante para personas de las que no somos conscientes. Y luego otra manera en la que te quiero contar que es importante para ser visible online es utilizando los medios que ya están online y que no siempre son las redes sociales. Pues, por ejemplo, eh, los colegios, ¿no? Si tienes que ver con la sanidad, pues siempre hay un colegio de tu profesión. Em, Clubes de emprendimiento en los que te puedes unir, directorios. Yo, por ejemplo, con el directorio de Menstrual lo que quería es, y lo que quiero es, ayudar a ser más visibles a esas profesionales de la salud menstrual que no tienen por qué saber utilizar las redes sociales. Pero seguro que hay un directorio específico para tu nicho o un lugar específico del que tú puedas ser parte. Normalmente pueden ser gratuitos, pero también si tienes que pagar, pues es una fee, es una inversión que tú haces para tu negocio. Entonces lo tienes que valorar. También no todo va a ser gratis siempre, pero, jolín, es valorar. Vale, pues voy a ser parte de una o dos asociaciones o clubes o directorios a lo largo del año. Voy a intentar sacarle partido y voy a utilizarlos, que esto también es importante, que a veces nos apuntamos a un club. Yo estaba apuntada a una asociación de emprendimiento de la que realmente no le sacaba mucho partido y no me servía. Entonces, después de 3 años en este club, me salí. Pero si eres parte de un club o asociación o directorio, asegurarte que le sacas partido al máximo y de que lo utilizas, de que utilizas todas las herramientas que te dan y que de verdad eres parte activa, ¿no?, de ese club o de esa asociación. Estas son solo algunas de las maneras en las que podemos ser más visibles sin tener que depender de redes sociales. He creado una guía, como no, en la que he plasmado con ejemplos la manera en la que yo, a lo largo de mis más de 8 años como emprendedora, he conseguido ser más visible independientemente de las redes sociales. Son 4 técnicas muy específicas en las que además te explico cómo tú también las puedes aplicar a tu negocio, sea cual sea. Si quieres descargártelo, te voy a dejar el link por aquí debajo. Te va a llevar a una página descargable dentro de Menstrual,
porque cuando lo creé pensando mucho en todas esas profesionales enfocadas en la salud menstrual, pero sirve para cualquiera de vosotras, estéis en el nicho en el que estéis. Así que os lo voy a dejar por aquí, es gratuito y en él no he plasmado solo los típicos consejos que os podéis encontrar en ChatGPT, no. En él os cuento específicamente cómo he llevado yo a la práctica cada uno de esos 4 consejos para que vosotras en cuestión de 4 días podáis empezar a implementarlos. Y son consejos que creo que tendrían que ser parte de vuestra estrategia de marketing anual. ¿Sí? O sea que descargarlo, ya lo tenéis disponible. Espero que os guste mucho. A mí me ha servido muchísimo, muchísimo, de verdad, y lo sigo aplicando. De hecho, es parte de la estrategia que yo utilizo actualmente. De hecho, uno de los consejos tiene que ver con el podcasting y no va a ser la que tú crees. Y nada, os lo dejo por aquí debajo. Espero que os sea muy útil este episodio enfocado a emprendimiento. Quería compartirlo con vosotras, también para aquellas que no sois emprendedoras, para que veáis el gran reto que es emprender y que si tenéis amigas emprendedoras las apoyáis, pero también para que veáis que las redes sociales son un mundo y que te puedes encontrar muchas cosas, que la podemos utilizar de muchas maneras. Si estás pensando o no en emprender, que sepas que va a ser uno de los ingredientes, pero que hay muchas otras maneras en las que podemos publicitar nuestros servicios y ser más visibles. Y espero que te guste. Te estoy grabando este episodio en mi fase, ya estoy empezando a estar preovulatoria. Tenía ya apuntada esta idea de episodio y no había encontrado el momento para hacerla y ahora veo como mi energía vuelve a subir y entonces me siento con más ganas de exponerme y de compartir contigo. Por eso voy a aprovechar mis 2 siguientes semanas para grabar bastantes episodios, porque hay mucho que compartir, amiga, entre emprendedoras, porque quiero también compartirte contigo en qué fases creo contenido para que veas cómo voy aplicando mis propias enseñanzas a esto que te cuento. Y nada, porque me apetecía mucho hoy grabar así de una manera sin pensarlo mucho, sin maquillarme mucho, sino simplemente enfocándome en el contenido, que es uno de mis retos para los próximos meses. En que el contenido tenga muchísimo más valor que todo lo demás. Así que aquí te lo dejo. Recuerda que el link a mi estrategia de visibilidad en redes sociales está aquí abajo, es gratuito y tienes acceso inmediato. Muchas gracias por escucharme, nos escuchamos en el próximo episodio. Por favor, sigue el podcast si te gusta y por supuesto compártelo con amigas, primas, vecinas, compañeras emprendedoras, no emprendedoras y nos escuchamos en el próximo episodio. Y entre medias te espero en el Instagram de Con un par de ovarios _podcast y en mi Instagram personal Palomalma _. Muchas gracias y nos escuchamos en el próximo episodio. Muchas gracias por acompañarme en este episodio. Estoy deseando leerte y saber qué te ha parecido, así que déjanos algún comentario por redes. Y te dejo en las notas del programa todos los links y todas las referencias. Y si te ha gustado el podcast, te animo a que lo compartas con tus amigas, conocidas, vecinas, con tus primas y que me dejes una review para poder seguir viviendo juntas esta vida con un par. Nos vemos en mi Instagram en @palomalma_. Y por supuesto, nos oímos en el próximo episodio.